Bien, buenas tardes a todos. Dios los continúe bendiciendo y bueno, felicitarlos a todos por apartar este tiempo para poder aprender. Hoy estamos en nuestra tercera sesión, nuestra tercera parte de esta materia que es plantación de iglesias. En la sesión número uno vimos por qué plantar iglesias y hablábamos, ¿no? de fundamentos del corazón de Dios en el deseo de plantar nuevas iglesias. Y el lunes pasado hablamos de quiénes son las personas que deben ser enviadas a plantar iglesias. Y el día de hoy vamos a ver cómo se ve la iglesia que vamos a sembrar. Cuando hablamos de plantación de iglesias, las iglesias no se plantan por casualidad, o sin querer. Se plantan porque hay un propósito, porque hay una visión de parte de Dios para llevar a cabo. Entonces, cuando hablamos de plantación de iglesias, y lo que vamos a ver en esta sesión es describir algunas características esenciales de una iglesia saludable que se desea establecer, ¿no? Con un énfasis en el liderazgo, porque es clave que una iglesia, ¿no? tenga liderazgo para poder ser plantada. Primero vamos a presentar cuatro áreas vitales de una iglesia saludable, ¿no? O sea, cuatro pilares que van a sostener la iglesia, que la van a hacer una iglesia que no simplemente se comience, sino una iglesia que se establezca, una iglesia que perdure. Y vamos a hablar de cinco funciones vitales, o sea, cinco áreas donde la iglesia que se va a plantar tiene que ser cubierta. Cuando hablamos de la iglesia, cómo se ve la iglesia que queremos plantar, eh, tenemos que comenzar con un fin en nuestra mente, o sea, tener una visión. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron alguna vez alguna película donde los arqueros van tirando flechas, ¿no? Apuntando al blanco. Y hay dos personas, está el arquero y está el que marca dónde pegó la flecha, ¿no? Y de ahí, o sea, de ahí se va acercando al blanco. O sea, en la siembra de iglesias debemos pensar, ¿no? Debemos ir con una visión de parte de Dios. Entonces, eh, ¿a qué apuntamos? ¿No? ¿A qué apuntamos? Muchas iglesias a veces nacen en una casa familiar, en una reunión de escuela bíblica, pero eso es el comienzo, ¿no? Una reunión casera, eso es el comienzo. Entonces, pero ya hay una visión de plantar iglesias. Segundo, ¿hacia qué estamos trabajando? O sea, ¿qué es lo que queremos ganar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo se ve esa iglesia que nosotros queremos plantar? Y cuarto, ¿cuáles son los ingredientes vitales, ¿no? de una iglesia creciente y saludable? ¿Por qué? Porque esto es clave y es importante porque es un gran esfuerzo plantar una iglesia y uno tiene que ir con la seguridad y con la certeza de lo que va a iniciar. Me ha tocado en mi experiencia ver muchas personas que han iniciado obras y bueno, como no había una visión clara, una visión en mente, ya cuando a los 6 o 7 meses de iniciar la obra, como no se ve avance, se dan por vencido. Eh, Cuando hablamos de tener un fin en mente, de tener una visión, hay un libro que se llama Siete características de personas altamente efectivas, ¿no? Y habla específicamente de la importancia de comenzar con un proyecto, con un fin en mente, ¿no? Es como ese pintor que comienza a salpicar el lienzo, pero él ya tiene en su imaginación, ya tiene en su visión lo que quiere hacer. O sea, no comienza por las dudas, no comienza porque otros le dijeron, comienza porque hay una visión.
Lo mismo que el constructor, ¿no? El albañil o el que va a construir una casa, comienza con un plano, no dice, bueno, voy a hacer esto así nomás y empieza a romper de un lado, no, o sea, hay un plano, hay un plan que seguir y en la siembra de iglesia es importante tener una idea de lo que se persigue al sembrar una iglesia, o sea, qué apuntamos, qué es lo que vamos a trabajar y eso es clave y es fundamental. Así que vamos a ver eh, las señales de una iglesia saludable, ¿no? ¿Qué es una iglesia saludable, ¿no? Que crece, que va a avanzar, que va a permanecer. Poco a poco voy a ir describiendo. Acá en la pantalla ustedes tienen cuatro cosas vitales, ¿no? Visión, ¿no? O sea, si no tenemos una visión, es imposible plantar una iglesia. Liderazgo, ¿no? Necesitamos alguien que Todavía conduzca. no está puesta la imagen, pastores. Ah, ¿no está puesta la No, no, imagen? no. Qué raro, a ver. ¿No se ve nada ahí? A ver. Yo sí veo la imagen, El mío pastor. sí se ve. Ah, Yo Yo sí. veo también, la imagen. yo Ah, bien. también veo la imagen. Ven todo entonces. Ok. Bueno, continúo entonces. Bien. Entonces, ahí tenemos los cuatro elementos vitales de lo que es una iglesia saludable. La primera tiene que ver con tener visión, ¿no? Visión. ¿Qué es visión? Visión es ponerse los lentes de Dios. O sea, tener visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para lograr sus propósitos redentores. O sea, la visión permite que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea, del modo que se va a establecer la iglesia, ¿no? Y establecer una nueva comunidad. Entonces, esto es clave porque plantar una iglesia a veces nos podemos desanimar, podemos sentir frustración en nuestra vida, pero es importante, ¿no? Tener visión. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les hablé de Nehemías, ¿no? Nehemías va a Jerusalén y él encuentra que está todo quemado, que no hay muro, que no hay líderes, que no hay nada. O sea, si Nehemías no hubiera tenido una visión, se hubiera desanimado. Entonces, esto es clave, este elemento es clave para lo que es una plantación de iglesias, ¿no? Cuando la gente no ve nada, cuando las personas se desaniman, cuando muchos no quieren continuar con la obra, uno tiene que tener esa firmeza y esa seguridad. Yo he sido pastor en diferentes lugares y me ha tocado a veces pastorear algunos anexos, iniciar algunas obras y por supuesto que uno se desanima, porque cuando vos iniciás una obra, te faltan músicos, te faltan obreros, te faltan recursos, es un esfuerzo sobrehumano y lo que te va a sostener es tener una visión clara, decir, Dios me puso acá, el Señor me llamó acá, así que yo voy a seguir haciendo la obra de Dios. No sé si recuerdan el pasaje cuando Nehemías está levantando el muro, ¿no? Y muchos enemigos venían y querían distraerlo y le decían, por qué no te bajás del muro? Porque queremos charlar con vos. Y Nehemías dice, yo estoy haciendo una gran obra y si yo me bajo, la obra se va a detener. Y eso es tener visión. Eso es tener visión de saber de que uno tiene la responsabilidad de continuar, de amar el lugar donde el Señor nos ha puesto y aunque a veces haya muchas distracciones, la visión es lo que te va a mantener firme. Porque si no,
siempre nos vamos a desanimar. Así que un elemento vital para la iglesia que quiero plantar es una visión clara. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que logramos, muchas de las iglesias que se plantan, muchos de los ministerios que hoy nosotros los vemos que son florecientes, no fueron grandes, al contrario, empezaron desde pequeño en una casa, con muchas luchas, con mucha prueba, pero ¿sabes qué? Lo que los sostuvo y lo que los mantuvo es este elemento vital que tiene que tener todo pastor y todo plantador de iglesia, es visión. El Señor me dio la visión de plantar una iglesia acá y quizá muchas veces te van a querer desanimar y lo que sea, pero la visión de Dios es lo que te va a mantener firme en el trabajo que Dios te mandó hacer. Lo segundo tiene que ver con liderazgo. O sea, alguien se tiene que poner al frente, ¿no? Y alguien tiene que avanzar, ¿no? Cuando definimos liderazgo, los líderes cristianos son personas entregadas a Dios, o sea, tienen carácter, ¿no? Son personas que han rendido su vida al Señor. Segundo, que saben a dónde van, ¿no? Que tienen una visión, porque cuando un líder no sabe para dónde va y da vueltas para todos lados y le está preguntando a todos si es de Dios, no es de Dios, es malo, ¿no? Necesitamos saber a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer y tienen seguidores, o sea, todo líder ha sido dotado de influencia, ¿no? Y eso es clave. Entonces, una vez que un líder es elegido para plantar iglesias, ¿no? Necesitan tener visión y la comunican claramente. Ahora, el ejemplo que encontramos en la vida del apóstol Pablo es que Pablo era un formador de obreros. No solo era alguien que tenía visión, era alguien que tenía influencia. Así que hay dos o tres cosas que hacía el apóstol Pablo. Pablo daba espacio a los líderes y los ponían al frente de la obra. Saben, muchos de nosotros iniciamos nuestro liderazgo, nuestro ministerio, nuestro pastorado, porque hubo un líder con visión y con liderazgo que nos dio la oportunidad para poder servir al Señor. Cuando yo me hice cargo de la primera iglesia, tenía 17 años, así que era una criatura, pero mi pastor tuvo visión y me dio la oportunidad para poder liderar. Entonces, liderazgo no es querer hacer todo, liderazgo es influir en otras personas y dar oportunidad. Yo sé que muchos están sirviendo en hogares, en iglesias, en diferentes lugares. Bueno, esa es una gran oportunidad para desarrollar tu liderazgo, ¿no? En cada asignación. Y en esto yo quiero remarcar, porque cuando empezamos a servir a Dios, nosotros queremos la voluntad específica de Dios y decimos, Señor, quiero específicamente que me digas qué es lo que voy a hacer. Pero en el liderazgo, primero tenemos que hacer la voluntad general de Dios para encontrar la voluntad específica de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que vos serví a Dios donde te ponga, ¿no? Donde te asignen, donde te den lugar, ahí serví al Señor y Dios te va a ir acomodando. Entonces Pablo hacía tres cosas en cuanto a su liderazgo. Daba espacio a los líderes, los ponía al frente, estaba comprometido preparándolos. Y esto es clave, porque, o sea, yo le puedo decir a una persona, bueno, hacete cargo de tal área y bueno, y arreglate, ¿no? Que Dios te ayude, aprende como puedas. Y así son los golpes que nos damos, ¿no? Pero cuando hablamos de liderazgo, ponemos a una persona y le damos acompañamiento, ¿no? Y los vamos preparando. Y lo tercero que hacía el apóstol Pablo era que confiaba en ellos.
Y esto también es clave, porque liderar es tener confianza. Yo siempre hablo a veces con algunos pastores que han sufrido algunas divisiones de iglesias o que siempre tienen desconfianza de las personas, entonces nunca permiten que otras personas sirvan y trabajen porque siempre están desconfiando, siempre están dudando. ¿Sabes qué? Liderazgo es confianza. Jesús confió en sus discípulos más allá de los errores y las equivocaciones que tenían. Le salió un Judas, bueno, nos puede pasar también, pero liderazgo es confiar. Y yo siempre digo que los hijos de Dios no somos desconfiados, sino que somos prudentes, ¿no? Y a los obreros y a los líderes, prudentemente tenemos que ir dándole espacio. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, hay dos peligros que nos puede pasar. Número uno, el síndrome de Mesías, ¿no? Decir, bueno, y esto puede ser un freno a la multiplicación de líderes. ¿Por qué? Porque es creer que si yo no estoy, que si yo no hago, que si yo no puedo, en otras palabras, yo soy indispensable. Y, por ejemplo, ahí en el cuadernillo ustedes tienen el ejemplo de Moisés. Cuando Jetro ve a Moisés, dice la palabra que él se sentaba desde la mañana hasta la noche a juzgar a tantas personas. Cuando lo vio Jetro, le dijo, bueno, mi hija no tiene futuro con vos y vos te vas a morir en el desierto y todo este pueblo va a perecer. Necesitas levantar liderazgo y esto es clave. Esto es algo que siempre tenemos que trabajar. Entonces, el liderazgo es confianza. Entonces, cuidado con ese síndrome de Mesías, ¿no? Que si yo no estoy, las cosas no van a funcionar. Entonces, liderazgo es siempre dar confianza, asignar confianza. Ahora, ¿cómo enfrento este síndrome de Mesías? Primero, admitir el problema, ¿no? Si vos tenés problemas de que te cuesta delegar, de que te cuesta confiar, es algo que hay que trabajarlo, porque ninguna iglesia funciona con una sola persona, ¿no? Necesitamos de otras personas. Segundo, necesito asumir la actitud de aprender, porque una cosa es trabajar solo y otra cosa es trabajar con otras personas. Hay personas que son muy buenas trabajando solo, pero cuando los pones a trabajar con otras personas, bueno, se pelean con todo el mundo. ¿Sabes qué? Liderazgo es aprender a trabajar con otras personas que no piensan como vos, que piensan diferente, y vos tener la gracia y la sabiduría de poder escuchar, aprender y formar un equipo. Y tercero, buscar la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia se planta por la intervención de Dios. Yo siempre les digo, en estas clases se lo repetía, de mucha gente que creía que porque tenía dinero o porque tenía recursos podían plantar una iglesia. Sin la ayuda de Dios, sin el llamado de Dios, ni la plata ni los recursos te sirven para plantar una iglesia saludable. El segundo síndrome tiene que ver con el sembrador todólogo. Y déjame contarte una historia. Eh, Había un sembrador que estaba plantando una iglesia y dice que él no tenía una tarde libre, ¿no? Él hacía todo en la iglesia nueva y no capacitaba a otros. Así que en un momento se sintió fatigado y pidió que le concedieran el lunes por la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Iba hasta la cima de una montaña, sacaba una silla y se sentaba y dice que los hermanos de la iglesia, integrados, le preguntaron por qué lo hacía. Y él le contestó que aquel día pasaba un tren, ¿no? Que lo ministraba. Entonces, cuando él veía el tren que pasaba, ¿no? Podía ver que algo se movía sin que él tuviera que empujarlo.
¿no? Entonces, cuando él veía que el tren se movía solo, decía, bueno, qué alivio. Pero ¿cuál era el error? De que él no estaba enseñando a las otras personas que los ayudan. Entonces, la historia de este sembrador que hacía de todo ilustra los riesgos que existen cuando un plantador se adueña de todos los espacios de liderazgo y quiere ejercer el control directo sobre todo lo que ocurre. Yo siempre cuento algunas anécdotas de que todos los pastores y los líderes tenemos algunas obsesiones en nuestra vida. Bueno, yo te voy a contar algunas que ya las superé. Por ejemplo, el cómo acomodar las sillas de las iglesias, ¿no? Entonces, yo llegaba a la iglesia temprano y siempre me parecían o que las sillas estaban muy juntas o estaban muy separadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Yo llegaba a la iglesia y me ponía a acomodar silla por silla para que estén cómodos. Un día los hermanos que limpian la iglesia me dijeron, pastor, si usted es el único que sabe cómo se acomoda la iglesia, si quiere nosotros la limpiamos y le dejamos todas las sillas amontonadas y usted las ubica como quiere. Entonces yo entendí que eso es algo medianamente secundario, así que ya lo delegué de esa manera. Y bueno, puedo hablarte del sonido, puedo hablarte del orden del culto, y a veces nosotros tenemos algunas obsesiones que no están buenas porque esas cosas nos van a desgastar. Entonces el liderazgo es clave y es importante. Cuando hablamos de liderazgo, hay cuatro características de liderazgo trascendental. La primera tiene que ver con el líder como apóstol, ¿no? Es el líder apostólico que tiene esa cualidad apostólica, es el líder que envía personas y es enviado a lugares donde nunca hay nada, ¿no? A veces vemos tantos apóstoles en las ciudades, en tantos lugares, pero una de las cualidades del líder como apóstol es que es enviado a lugares donde, o sea, donde no hay nada. En otras palabras, donde está sembrando camino, donde está liderando. Por ejemplo, eh, tengo que citar al pastor Víctor Gómez, que él ha plantado iglesias en donde no había absolutamente nada, ¿no? En medio del desierto, en medio del norte. Y eso es un liderazgo apostólico. Y muchas iglesias se plantan a través de un liderazgo apostólico, de alguien que tiene la visión de empezar, de iniciar algo, porque a veces es más sencillo ir a hacerte cargo de una iglesia, porque quizá necesita un cambio de liderazgo, pero otra cosa es iniciar la obra. La segunda cualidad tiene que ver con el líder como siervo, ¿no? Y esta es una cualidad importante porque es alguien que está sirviendo con humildad y con amor, ¿no? Y esto es clave en el liderazgo, humildad y amor. Yo siempre cuento lo que una hermana nueva me dijo en la iglesia. Una de mis costumbres siempre es pedir por favor a las personas, ¿no? Entonces un día esta hermana me dice, pastor, usted no tiene que andar pidiendo por favor ni nada, usted acá tiene que mandar y usted tiene que dirigir y la gente se tiene que mover. Y yo le digo, hermana, esto no es un regimiento, esto es una iglesia y somos parte de un equipo y servimos a Dios con amor. Así que no importa los logros que podamos tener en el ministerio, siempre, siempre tenemos que servir con humildad y con amor. Tercero, el líder visionario, ¿no? Es aquel que está observando qué es lo que Dios quiere hacer en la comunidad, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Porque merenderos, escuela dominical, talleres de capacitación, hogares de rehabilitación, o sea, cada iglesia es única en su formación. Entonces, cuando se planta una iglesia es porque hay una visión de parte de Dios y el líder que es visionario
tiene una visión específica de lo que Dios quiere hacer en la comunidad. Y cuarto, es el líder como empoderador, y equipador. Ahí tienen el versículo, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, donde están preparando a personas para el ministerio, ¿no? Eso es clave y es importante. Yo necesito formar un equipo en lo que es la plantación de iglesias. Cuando más rápido forme un equipo, cuando más rápido me rodee de personas y las empiece a preparar para el ministerio, más rápida la iglesia va a empezar a tomar forma. Y esto es algo importantísimo, es algo vital, porque podemos decir que la definición de liderazgo es solucionador de problemas, ¿no? Si el plantador de iglesias tiene que hacer todo, está en problemas, pero si tiene líderes y personas en quien confiar, ahí está la diferencia. Cuando Moisés derramó de su liderazgo sobre otras personas, algunas de 100 personas y otro tipo de grupos, todo fue mucho mejor, porque una iglesia es saludable no cuando el pastor hace todo, sino cuando hay un liderazgo y un equipo. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, el primer fundamento vital, dijimos visión. Segundo, hablamos de liderazgo, ¿no? ¿Cuán importante es eso? Tercero, hablamos de un cuerpo ministrante, ¿no? O sea, no es el pastor, el Cristo Redentor, donde todos van al pastor, sino es una iglesia, ¿no? Que adora y bendice el nombre del Señor. Primera de Pedro 4:10, nos dice en resumen que los miembros de la iglesia trabajan unidos usando sus dones responsablemente en su congregación y en su comunidad. O sea, la iglesia va tomando color cuando los miembros de la iglesia se van haciendo responsables, se van afirmando. Entonces, necesitamos tener visión, necesitamos tener liderazgo. ¿Para qué? Para tener un cuerpo, una iglesia que sea saludable. Entonces, para eso yo necesito preparar el liderazgo para movilizar la congregación. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque a veces los líderes piensan que tienen que hacer todo y vemos líderes que están agotados, que están en un departamento que no dan más con la lengua afuera y en realidad un líder tiene que dirigir y tiene que coordinar. Entonces hay que preparar al liderazgo para movilizar la congregación. Segundo, enseñar acerca de los dones espirituales y la mayordomía de los talentos. O sea, que toda persona que está en la congregación tiene dones y tiene habilidades, entonces yo tengo que ver esa gente y ubicar a cada persona según su don. Tercero, identifique el don y el área de interés de cada creyente en la iglesia. Hay personas que por ahí les gusta el evangelismo, que les gusta la enseñanza, que les gusta la escuela dominical. Entonces, de esa manera se va formando un cuerpo, ¿no? Se va formando una estructura de la iglesia. Cuarto, coloque a cada miembro en un papel de servicio o de ministerio. Eso es clave para una iglesia saludable, ¿no? Si nosotros tenemos montones de miembros que vienen a la iglesia simplemente a sentarse, a levantar la mano y a recibir, la iglesia no va a progresar, ¿no? Y si viene alguna persona nueva a la iglesia y lo traen para que el pastor predique, para que el pastor le hable, para que el pastor le haga la confesión de fe. No, no, necesitamos preparar a cada persona. Por eso yo decía de que es bueno poder confiar. A veces hay adolescentes, a veces hay mujeres, hay tantas personas que uno en la gracia de Dios puede discernir el don que tiene, el llamado que tiene, personas que les gusta la oración, que les gusta el ayuno. Así que si vos sos encargado de obra
si vos estás al frente de una granja o de un trabajo de ministerio, es que orar y decir, Señor, mostrame el equipo, mostrame las personas y empezar a darle pequeños grados de confianza para que vayan de alguna manera comprometiéndose. Número 5, y manténgase pendiente de todo el sistema y haga los ajustes necesarios. ¿Qué significa eso? No significa que vos pones una persona y la dejás ahí, bueno, que Dios la ayude y listo. No, no, es siempre cuando uno pone un líder o una persona en la iglesia, tenés que acompañarlo, tenés que aconsejarlo, tenés que compartirle tu experiencia. Va a haber momentos que se van a desanimar y todo, y yo tengo que estar ahí. eh, Use su ministerio para edificar a la gente y no a la gente para edificar su ministerio. Vuelvo a repetir de vuelta. Usa tu ministerio para edificar a la gente y no a la gente para edificar su ministerio. O sea, cuando las personas crecen, cuando las personas maduran, vas a tener miembros que no solo van a recibir, sino que van a estar para apoyar, van a estar ahí para estar firme. Y toda iglesia necesita tener visión, tener el liderazgo, pero también tener un cuerpo que sostenga la visión, un cuerpo que acompañe el trabajo, pero para eso necesitamos hacer todos esos ajustes. Tenés que pedirle al Señor, Señor, mostrame los dones, los talentos de las personas. Muchas veces, yo siempre recuerdo que cuando era adolescente, mucha gente vio los dones, el llamado de Dios que había en mi vida, y yo no me había percatado, no sabía nada, pero esos líderes que tuvieron visión me hicieron ver los dones y los talentos que el Señor había puesto en mi vida. A veces tenemos gente tímida, yo era una persona muy retraída y todo, pero bueno, Dios me fue formando. Entonces Dios te va a ir mostrando para que formes ese cuerpo que va a sostener la iglesia, ¿no? Visión, liderazgo y un cuerpo ministrante. Ahora vamos a esta parte importante, ¿no? Porque la iglesia no es todo espíritu, ¿no? O sea, necesitamos recursos. La pregunta es, ¿cómo voy a financiar la obra o cómo voy a financiar la iglesia? En este tema de recursos podemos definir que la iglesia desafía efectivamente a los miembros a ser buenos mayordomos de sus posesiones, recursos, sus bienes, estamos hablando tiempo, talento, y usa estos materiales y las donaciones financieras para realizar la obra de Dios en su comunidad. Hay un texto que yo sé que todos lo conocen: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿no? Y una de las cosas que uno se pregunta es cómo financio la obra. Bueno, todo muy lindo, la visión, el liderazgo, pero ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo sostengo la obra? ¿Cómo vamos a financiar el nacimiento y el desarrollo de la obra? ¿No? Y acá tenemos dos cosas, dos conceptos importantes: la confianza en Dios, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Porque si el Señor te dio la visión, también te va a dar la provisión. Cuando nosotros empezamos la iglesia en Monte Grande, mi esposa y yo trabajábamos, así que nosotros nos hacíamos cargo del alquiler, pagábamos la luz, teníamos nuestro trabajo secular, entonces de esa manera lo podíamos hacer, pero también confiamos en Dios de que Él nos iba a ayudar y nos iba a proveer. Y segundo concepto, tiene que ver con el contentamiento personal. Porque cuando uno empieza la obra, ¿no? Vos ves que te faltan tantas cosas.
¿no? Yo tenía un micrófono, un pie, una guitarra y un par de sillas y uno quisiera tener un montón de cosas. Pero lo importante es que toda obra tiene su proceso. Así que, aunque te falten muchas cosas, vos tenés que confiar en Dios que Él te va a proveer, ¿no? Y disfrutar cada parte y cada temporada. Me ha pasado, por ejemplo, cuando iniciamos la obra y había que pagar el alquiler. Teníamos un grupo de 3 o 4 personas y vendíamos empanadas, ¿no? Muchas iglesias se compraron haciendo empanadas, ¿no? Y el tema es que yo tenía las hermanas que las hacían, pero no había nadie quien salga a vender. Así que yo tenía que hacer tripa corazón y agarraba la bicicleta y era salir por las casas y vender o llevar los pedidos y todo. Y Dios siempre nos fue proveyendo, ¿no? Pero siempre es bueno tener un plan financiero, siempre es bueno planificar cómo vamos a sostener la obra, porque vos no podés estar predicando y decirle, hermano, póngale esfuerzo a la ofrenda porque no llegamos para la luz o no llegamos para el alquiler, o sea, eso sí, quizá lo puedo hablar con los líderes o con las personas allegadas, pero no puedo del púlpito decir, me falta esto, me falta lo otro. Entonces, yo necesito, así como tengo una visión, como tengo un equipo de liderazgo, como voy formando un cuerpo de creyentes maduros, también tengo los recursos saludable y tengo una vida balanceada. Hay algunas formas de financiamiento en la obra. Ahí ustedes lo tienen. ¿eh? Por ejemplo, eh, apoyo de una iglesia madre, ¿no? Por ejemplo, una iglesia central envía obreros. Bueno, yo les conté que nosotros plantamos algunas iglesias acá en Buenos Aires y bueno, nuestra estrategia era acompañar a la iglesia durante 4 años más o menos. Nosotros le pagábamos los viáticos a los obreros que iban a servir y ayudábamos con el alquiler y todos los ingresos que entraban en el anexo quedaba para sostener la obra, ¿no? Entonces, no es que la iglesia madre sostenía todo, porque eso es un peligro también. ¿En qué sentido? De que las personas se relajan, ¿no? Dicen, bueno, total, como de la central me van a mandar la plata o esto, lo otro. Cuando yo era encargado de obra, yo tenía que pagar el alquiler. A mí no me daban ni para el viático, ni para el alquiler, ni nada. Me decían, tenés que hacerte cargo de la iglesia. Y bueno, yo de alguna manera buscaba la forma, buscaba los recursos. Entonces, si vas a plantar una iglesia y hay una iglesia madre que te va a apoyar, quizá con obreros, con recursos, es una bendición. Por eso está bueno trabajar en equipo y ver la manera. Segunda manera es con un grupo base. ¿Cómo definimos un grupo base? Es decir, bueno, tengo algunas personas que me van a apoyar a plantar una iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros plantamos la iglesia acá nosotros le decimos Barrio Nuevo, pero es casi cerca del Saizar, ahí compramos una propiedad. Entonces yo tenía un grupo de líderes y de obreros que eran de esa zona. Entonces cuando plantamos la iglesia, eran como 15 líderes más o menos, así que yo envié a sus líderes como iglesia madre envié a sus líderes, los enviamos con sus ofrendas, con sus diezmos, todos los enviamos directamente al anexo y ellos fueron los que sostuvieron la obra. Entonces nosotros como iglesia central solamente ayudamos a la construcción del primer templo, ¿no? Y los obreros, un grupo de personas, eran los que apoyaban económicamente y podían sostener la obra. Por eso es bueno de que si vas a plantar una iglesia y tenés personas que te van a acompañar, a veces ofrendas voluntarias, por ejemplo, ahí dice inversores. Siempre en una plantación de iglesia está el papá, la mamá, los amigos, los hermanos, los familiares que ayudan y son personas que Dios pone para respaldar la obra. Cuando yo empecé acá en Monte Grande, éramos 5 o 6 personas
y ese grupo nos apoyaba no solamente en lo espiritual, sino también en lo económico, para que nosotros podamos pagar el alquiler y todo eso. Ahí abajo, por ejemplo, dice apoyo de la denominación. A veces la denominación tiene la visión de plantar iglesias, entonces de alguna manera hace un acompañamiento. Bueno, cuando yo era presidente de una denominación, lo que hacíamos es cuando enviamos unos pastores a plantar iglesias, les decíamos, bueno, mira, por un año o por 2 años les vamos a pagar el alquiler de la casa pastoral o el alquiler de la iglesia y los vamos a acompañar. Así que ustedes tienen que hacer una parte y nosotros hacemos otra parte, ¿no? Y eso también ayuda a poder tener un sostenimiento, ¿no? Por ejemplo, venta de propiedades. Bueno, ha habido gente que ha donado terrenos, que ha donado vehículos y un montón de cosas para plantar una iglesia. Un segundo salario, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen un ingreso extra, entonces lo pueden invertir para sostener, ¿no? El ministerio bivocacional, ¿no? Que significa, o sea, servir en la iglesia y aparte tener un trabajo secular. Cuando yo inicié en Monte Grande tenía 20 años y estuve hasta los 25 más o menos trabajando de manera secular. Después la obra fue creciendo y nos dedicamos tiempo completo, pero bueno, fue un tiempo de siembra, pero es importante dentro de los fundamentos vitales de una plantación de iglesias, es que vos tengas claro los recursos con quien contás, porque si no todos los meses vas a estar mirando al cielo y diciendo, Señor, a ver cómo vamos a hacer, ayúdame, y la realidad que es bueno tener una estrategia. Yo siempre celebro la gracia que Dios le dio a ustedes para generar recursos, para vender y para hacer muchas cosas, porque la obra no se hace solamente de manera espiritual, sino que se necesitan recursos para poder plantar la iglesia, ¿no? Entonces, es bueno manejar el tema de las finanzas, ¿no? Martín Lutero dice que el hombre pasa por tres conversiones, ¿no? La cabeza, el corazón y el bolsillo, ¿no? Y el tema es que lamentablemente no todas las conversiones ocurren al mismo tiempo. Así que si tenés una obra a cargo, eh, deberías tomarte un tiempo para planificar, orar, pedir al Señor que te guíe de cómo vas a financiar la obra y cómo vas a poder llevar adelante, cómo vas a enseñarle a la gente el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos. Esto es clave y también importante. Te digo más, he ido a iglesias que se han plantado, por ejemplo, iglesias donde tienen miedo y terror de hablar de las ofrendas y de los diezmos. He ido a predicar a lugares donde tenían el ofrendero en el fondo, en la entrada de la iglesia, y cuando termina la reunión, muy tímidamente el pastor dice, bueno, si alguno quiere ofrendar y quiere ayudar, bueno, ahí al fondo lo puede hacer. Y después he ido a otros lugares donde son mucho más agresivos en cuanto a lo que es la ofrenda, lo que es el diezmo, y te mandan al infierno, y ladrón, y bueno, todas las cosas que, que a veces hemos escuchado. Yo siempre pienso que tenemos que tener un balance en cuanto a eso. Personalmente, en nuestra iglesia, el enseñar a la gente, el disipularlas en cuanto a sus recursos personales, en cómo educarlas en eso, ha sido de mucha bendición para la iglesia, porque si una iglesia es madura en eso, es una iglesia estable, ¿no? No solo en lo espiritual, sino también en el tema de los recursos. Así que este es un fundamento vital. Dijimos visión, liderazgo, ¿eh? Dijimos
recursos que también son claves, ¿eh? Entonces, vamos a ver ahora 5 funciones vitales de una iglesia, ¿no? Entonces, una iglesia saludable, ¿m? Y esto es clave, tiene que saber su contexto, ¿no? O sea, ¿en dónde estoy? Y hoy con la tecnología es muy bueno porque vos podés googlear, podés averiguar de tu barrio, podés ver, o sea, cuáles son las problemáticas. Entonces, una iglesia saludable tiene en cuenta su ubicación geográfica, los factores sociales del lugar donde vas a abrir la iglesia, económicos, culturales. Si bien es cierto, el Evangelio de Jesucristo no cambia, los métodos sí son diversos. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, o sea que la palabra de Dios siempre sirve para que podamos predicar la palabra del Señor. Son 20:20, no sé si estoy bien con el horario. Me gustaría por ahí hacer una pausa ahora y ver si alguien tiene alguna pregunta o algo. Está bien, pastor. ¿Quiere hacer las preguntas ahora o después? Sí, sí, hagamos para que no, como es medio extenso, mejor prefiero esta parte que hacemos un break y después sigo con la otra parte. Y las preguntas como quieras, si querés ahora o después, como ustedes quieran. Bueno, lo dejamos descansar al pastor y piense qué le puede preguntar después de este corte. Ok, tomamos un break entonces. Ok. Bien, bueno, continuamos entonces con esta parte de cómo se ve la iglesia que queremos plantar. Y les repito, hablamos de visión, liderazgo, recursos. Y hoy en esta segunda parte, quiero hablar de 5 funciones vitales, ¿no? De una iglesia saludable. Podemos decir una iglesia de 5 estrellas, ¿no? Una iglesia que cumple todas sus funciones, ¿no? El Señor nos llamó a eso. Entonces, la primera función que tenemos es la función de proclamación, ¿no? De predicar el Evangelio. La iglesia anuncia las buenas nuevas de Jesucristo en palabra, en acción y evangeliza invitando a ser parte del reino, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Cuando la iglesia primitiva se inicia, dice, recibiré en poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Y bueno, eso es tan importante, ¿no? Eso es algo vital. Una iglesia saludable es una iglesia que predica la palabra a personas nuevas. Hudson Taylor dice, la gran comisión no es una opción a ser considerada, es una orden a ser cumplida. Una iglesia saludable es una iglesia que predica, es una iglesia que evangeliza. Podemos hacer montones de cosas, pero es clave esto de predicar la palabra del Señor. Y no es algo que lo hacemos en una temporada, tenemos que hacerlo en cada momento, ¿no? La Biblia dice que tenemos que predicar en todo momento. Cuando hablamos de la proclamación, ¿no? Hay como una escala ahí que está en la pantalla, comienza del 1 al 8, ¿no? De cómo las personas nuevas van recibiendo la palabra y van recibiendo el mensaje. Arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿no? Segundo, da un paso de fe. Tercero, considera lo que le va a costar si hace la decisión. Cuarto, tiene una actitud positiva hacia el Evangelio. Quinto, comienza a entender las implicaciones personales del mensaje, o sea,
que no es simplemente el Señor me sana o me bendice o me salva, sino más que nada que Él transforma nuestra vida. Sexto, comienza a entender lo fundamental del mensaje. Séptimo, se entera algo del Evangelio. Y octavo, tiene algún conocimiento de un ser supremo. O sea, todo esto es lo que una persona recibe cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador. O sea, imagínense ustedes si la función de la iglesia fuera predicarle a las personas y que queden en este tipo de crecimiento, ¿no? En este tipo de avance personal del reino de Dios. Son personas que van a ser salvas, que van a recibir al Señor, pero que no van a permanecer. Entonces, esta es una parte importante, ¿no? Pero lo segundo que viene es, bueno, la regeneración, o sea, cuando la persona evalúa su decisión, se bautiza, se incorpora al cuerpo de Cristo y comienza una vida de discipulado y de servicio, ¿no? Ese es como el proceso que debería hacer una persona nueva. La segunda función de una iglesia vital es la enseñanza, ¿no? Y esto es importante y es clave. Yo muchas veces veo que muchas iglesias o muchas obras se van llenando de personas nuevas, pero esas personas no permanecen, ¿no? Esas personas no son arraigadas, no son maduradas, no son procesadas. Por eso, aparte de ganar personas nuevas para el Señor, la enseñanza y la educación es clave. Y yo a veces he escuchado a algunos pastores y líderes que dicen, bueno, pastor, pero es que mi ministerio es el evangelismo y bueno, pero aunque sea tu ministerio el evangelismo, el cuerpo de Cristo, hay muchos dones y hay muchas habilidades y siempre Dios va a poner personas para que se enseñe y para que se disipule y esa es una parte clave de la iglesia, ¿no? Es un don clave. La iglesia ayuda al pueblo a ver a Jesús claramente y conocer su voluntad para sus vidas y equiparlo para seguirlo en todos los aspectos de su vida. Siempre digo que según las personas es el tipo de mensajes. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de multitudes, Jesús hablaba de sanidad, de milagros, pero cuando Jesús habla, por ejemplo, ya a un grupo más reducido, ¿no? Ya no está predicando, sino que está enseñando, ¿no? Y tenemos el Sermón del Monte y diferentes cosas. Hay una gran diferencia entre predicación y enseñanza, ¿no? Lo que es la evangelización, ¿no? Y lo que es la enseñanza. La evangelización es clave, es fundamental, no es una opción, constantemente tenemos que seguir evangelizando, pero también una iglesia saludable, una iglesia que se va a hacer fuerte, una iglesia que va a ser robusta, es una iglesia que se dedica a la enseñanza. Segunda de Pedro 3:18 nos habla de eso. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, de nada sirve que la persona acepte a Cristo si la persona no madura. Entonces, hay cuatro C que ustedes tienen ahí en la pantalla que tiene que ver con conocimiento, ¿no? Eso es importante. Hay que enseñarle a la gente a leer la Biblia. Mayormente muchos de los que vinimos al Evangelio no sabíamos lo que era una Biblia, no conocíamos nada de Dios. Y la realidad, yo la primera vez que agarré una Biblia fue cuando acepté a Cristo y bueno, me ayudó mucho que me enseñaran cómo buscar. Lo segundo tiene que ver con la conducta. Donde se le enseña a las personas cómo tienen que proceder, cómo tienen que manejarse. Tercero, carácter. Y cuarto, compromiso. O sea que eso es clave, el poder enseñar, porque si uno no enseña a las personas,
la fe o su vida nueva no va a poder afectar toda su vida. Por ejemplo, esto que ven en pantalla es una fe segmentada, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo en Dios, voy a la iglesia, pero esta fe no me afecta, ¿no? En lo que es la política, en la finanza, en la familia, en la vida social. O sea, es una fe aparte, ¿no? Como diciendo, bueno, voy el domingo a la iglesia, yo creo en Dios, que Él me ayude, pero las demás áreas de mi vida no están siendo afectadas ni transformadas. Entonces, lo que hace la enseñanza y lo que hace el discipulado en la vida de las personas les ayuda a tener una fe sana, una fe sólida, ¿no? Y que después sean miembros que sean maduros. Entonces, este cuadro que ven acá es una fe segmentada, o sea, mi fe está en un costado, pero no afecta ninguna de las áreas. Y ahora, esto es una fe integrada, ¿no? Fe en el centro, o Cristo en el centro, y eso afecta todas las áreas de mi vida. Entonces, cuando evaluamos nuestra iglesia, debemos preguntarnos qué tipo de fe tienen nuestros hermanos, ¿no? La gente que va llegando a la iglesia, las personas nuevas, ¿no? ¿Tiene una fe segmentada? ¿O verdaderamente hay una fe integrada? Entonces, a través de la enseñanza, del discipulado, uno puede ayudarlo en su vida social, en su familia, en sus finanzas y en todas las áreas de la vida, porque el Evangelio no vino simplemente a tocar una parte, sino que vino a tener una transformación. Por eso, la enseñanza y el discipulado es es una parte muy importante en la iglesia, ¿no? Constantemente tenemos que estar enseñando y discipulando. Bien, eh, acá vemos lo que es las consecuencias de ver lo que es la enseñanza, ¿no? Eh, y una cosmovisión, digamos, de cómo Dios va transformando nuestras vidas, de cómo el Señor va obrando, ¿no? Él va cambiando nuestras acciones, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Nosotros hemos tenido, bueno, gente en la iglesia nueva que, no sé, por ahí venían a la iglesia y después iban al curandero o jugaban a la quinela o tenían un altar de algún familiar de sus abuelos y no son cosas que ellos no quieran dejar, pero a medida de la enseñanza, a medida del discipulado, a medida que uno le va transmitiendo la palabra de Dios, el Señor va cambiando todas las cosas, en el matrimonio, en la familia, en la crianza de los hijos. Y la iglesia tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Tiene que hacer ese trabajo. Yo siempre digo que todo lo que pude aprender como persona, fue el Evangelio, ¿no? Que me trajo sabiduría para vivir, sabiduría para conducirme en la vida, y todo eso es gracias a la enseñanza, al discipulado, eso es parte de la transformación. Por eso una iglesia saludable es una iglesia que enseña, es una iglesia que entrena, es una iglesia que trabaja en todas las personas, ¿no? Así que eso es importante. A medida que aprendemos más cerca de Dios, el mundo y nosotros mismos, a través de las escrituras, tenemos el reto de llevar a cada área de nuestra vida la obediencia a Dios. O sea, mientras la persona no sepa en qué áreas debe cambiar, no las va a cambiar. Entonces, cuando hay una enseñanza, cuando hay un discipulado, las personas son desafiadas a rendirle cada aspecto de su vida. Escucha lo que dice este autor desconocido. Dice, los hombres no deciden sus propios futuros. Ellos deciden
cuáles serán sus hábitos y sus hábitos deciden su futuro. ¿Mm? Así que, cuán importante es enseñarle a la gente a orar, a vivir una vida ordenada, a congregarse, a entender lo que es una familia cristiana, a entender lo que es la nueva vida en Cristo. Matthew Henry decía, los que enseñan doctrina deben ser primero en enseñar con su vida, si no están derribando con una mano lo que construye con la otra. En otras palabras, ser de testimonio, ¿no? Entonces, la primera, evangelismo, proclamación, predicar la palabra. Segundo, la enseñanza, el discipulado. Esa es una función vital de una iglesia. Tercero, tiene que ver con servicio, ¿no? Y esto es importante y es clave, ¿no? El servicio. La iglesia suple las necesidades de las personas en el nombre de Cristo y las invita a ser discípulos, ¿no? Porque de nada sirve que le prediquemos, que le enseñemos y que la gente no haga nada, ¿no? O sea, la gente se queda a mitad de camino. Una iglesia saludable tiene personas que han sido evangelizadas, que están siendo discipuladas, pero que están siendo preparadas para el servicio, ¿no? Dice Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, teniendo el favor con cada el pueblo. Entonces, todo lo que hacemos es para ganar almas para el Señor. El servicio es un gran puente para que la iglesia crezca y para que la iglesia sirva. Entonces, eh, cuando vemos el área de servicio, hay tres tipos de relación entre el servicio y el evangelismo. Número uno, la actividad social como consecuencia del evangelismo. O sea, el aceptar a Cristo nos hace estar atentos a las necesidades de los demás y nos impulsa a servirlo, ¿no? Entonces uno ve la condición social o tiene una actividad social, ayuda a la gente y le predica la palabra. Segundo, la actividad social como puente del evangelismo. El servicio es el punto de partida para el evangelismo. Es el evangelio sin palabra, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando uno se va a la guardia de un hospital o vas a un hogar de ancianos a cortar el pelo, a ayudar. Simplemente uno tiene una actividad de servicio, una actividad social y de esa manera evangeliza. Eso es importante para la iglesia, ¿no? He visto montones de ejemplos, ¿no? De iglesias que, por ejemplo, cortan el pasto de toda la vereda de su cuadra, pintan los cordones. O sea, hay muchas maneras en que se puede servir a la comunidad. Tercero, la actividad social como acompañante del evangelismo. O sea, hablar de Cristo mientras servimos al prójimo nos permite predicar con palabras y con acciones. Porque ¿de qué nos sirve hablar, predicar, decir cosas, pero no hacemos nada, ¿no? Una iglesia que no sirve es una iglesia que no tiene manos, es una iglesia que no tiene influencia, es una iglesia que está metida para adentro. O sea, ¿para qué Dios nos llena? ¿Para qué Dios nos bendice? Para servir, para poder ayudar a las personas. Y saben, cuando la gente dedica tiempo al servicio, no solamente se siente realizada, no solamente se siente útil, sino que también ven que el Señor puede usar sus vidas, ¿no? Y muchos de nosotros aprendimos evangelismo yendo con otras personas, aprendimos a servir a través de otras personas y de esa manera se va marcando el ejemplo en la vida de las personas. Entonces, la tercera función vital de una iglesia tiene que ser el servicio. Albert Einstein dijo, solo una vida de servicio de otros es una vida que vale la pena. ¿Eh? Eh, otro teólogo, otro siervo dijo, nadie ha hecho peor error
que el que no hizo nada porque solo podía hacer un poco. Así que siempre tenemos algo para hacer, ¿no? Y podemos servir a Dios en cada temporada de nuestra vida. Dios te dio dones, Dios te dio llamado. Mucha gente me dice, estoy esperando el tiempo del Señor y estoy esperando que Dios me hable. Mira, hay montones de versículos donde el Señor nos manda a servir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si estás estudiando y no estás sirviendo, quiero decirte que no está funcionando, porque aquel que aceptó a Cristo, que ha sido discipulado, es alguien que sirve, que ama servir, que ama ponerse a disposición de los demás. Y qué bueno es cuando hay una iglesia que sirve al Señor, ¿no? Y podemos servirlos de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? El propósito de la iglesia es servir a la comunidad y servir a las personas que tanto lo necesitan. Bien, vamos a la parte número 4 y esta es importantísima, ¿no? Comunión y compañerismo. Los miembros se ayudan mutuamente en sus cargas, mostrando así el amor y la compasión de Cristo. Dice San Juan 17, del 20 al 23, la unidad de la iglesia se basa en el vínculo entre Jesús y el Padre, ¿no? Ese es testimonio de la unidad de la iglesia. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la comunión unos con otros, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eh, de la unidad de la iglesia depende mucho de lo que se haga, mucho del avance de la iglesia. Recordad que la Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿no? Que se amen unos por otros. Y te digo más, la gente antes de escuchar al pastor que predique bien o el culto que esté lindo, la unidad tiene un gran impacto, ¿no? Cuando la gente llega, que se la reciba. Entonces tenemos que ver y pedir la gracia al Señor a ver cómo vamos a unir la iglesia. Algunas iglesias trabajan, por ejemplo, con grupos pequeños, ¿no? Otras iglesias trabajan con departamentos o con células, ¿no? Pero los grupos pequeños o las células proveen la oportunidad de crecer espiritualmente, para sentir amistad, compañerismo, para pedir consejo, para servirse mutuamente, orar juntos, tener apoyo, enfrentar situaciones de la vida. Es bíblico porque dice la palabra que se reunían en las casas. Entonces, siempre es bueno, nunca hay que perder de vista en una iglesia saludable el tema de la comunión y del compañerismo. Por eso siempre está bueno tener tareas, tener reuniones de oración, reunión de compañerismo. A veces nosotros no nos damos cuenta y solamente llamamos a la gente para que trabaje, para que colabore, para que sirva. Y a veces está bueno llamarlos y decir, bueno, cómo están, cómo se sienten, cuál es su necesidad. Por ejemplo, personalmente, en mi equipo de pastores tenemos algunas reuniones periódicas donde planificamos el trabajo y todo, pero también invertimos mucho tiempo en tener comunión, compañerismo, el saber de que si algún líder, alguna persona tiene alguna necesidad, tiene a alguien ahí para poder hablar y para poder compartir, ¿no? Eso es clave eh, y es muy influyente cuando un líder ama a las personas. Cuando un líder ama a las personas, cuando un líder se conecta con las personas, eso es clave. O sea, si yo pienso que todo se logra desde la plataforma, predicando, gritando, exhortando, estoy cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque una iglesia saludable
es una iglesia que tiene comunión y que tiene compañerismo. Ahora, siempre va a haber conflictos, ¿no? Siempre va a haber conflictos, hermanos que no se quieren, que han tenido problemas, ¿no? Y la realidad es que se debe reconocer el conflicto, que es algo real y normal. O sea, cuando más gente tengas en tu iglesia o cuando más se vaya formando la iglesia, va a haber problemas y va a haber discusiones y conflictos. Entonces, las partes se tienen que analizar de manera objetiva y tratar de llegar siempre a una solución clara y eficaz, ¿no? A veces cometemos el error de tapar las cosas o de alguna manera seguir andando, y a veces el compañerismo y la unidad de la iglesia está atada con alambre, ¿no? Y la unidad no se puede simular porque dice que es fruto del Espíritu, ¿no? Que es fruto del mover del Espíritu Santo. Por eso este elemento es vital, ¿no? La comunión, el compañerismo. Entonces, cuando hay conflicto, ¿no? Cuando el conflicto se evidencia, está bueno que oremos juntos pidiendo a Dios la guía y que el Espíritu Santo actúe en cada corazón. Creo que ustedes recuerdan el pasaje cuando la iglesia empezó a crecer y se empezaron a distribuir los alimentos, ¿no? Para las viudas, para atender a los necesitados, dice que algunas personas se quejaban, ¿no? Las viudas de los griegos se quejaban porque no eran atendidas y porque de alguna manera era como que se hacía una diferencia, o sea, un conflicto porque la obra estaba creciendo. Entonces los discípulos oraron, pidieron sabiduría, hicieron los ajustes que tenían que hacer. Entonces, para mantener la comunión en una iglesia y que este factor de comunión indispensable esté fuerte, siempre tengo que velar por eso. Entonces, algunos consejos. Escucha a todos y asegúrate de entender sus puntos de vista. Esto también es clave. Eh, Escuchar a la persona. A veces nosotros como líderes, antes que la persona nos cuente el problema, nosotros ya le estamos dando la solución, o antes que la persona nos diga, ya la estamos juzgando. Entonces, no asuma que conoce lo que otros están pensando. Enfóquese en el problema y no en la persona. A veces nos puede pasar, ¿no? Que alguna persona nos cae media gorda o en el sentido no nos cae bien y todo, pero recordad que como líder tenemos que aprender a trabajar con todos. Y el negocio de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de no puntualizar en las personas, identificar las opciones y las consecuencias, ¿no? Buscar la manera, trabajar para llegar a un consenso, ¿no? Ponerse de acuerdo sobre una solución particular, incluso si no es la primera opción, ¿no? O sea, no se trata de ganar si no se trata de solucionar los problemas. Y eso es clave. Mira lo que dice Tozer. ¿Se le ha ocurrido alguna vez que 100 pianos afinados al mismo tiempo, ¿no? están automáticamente afinados el uno con el otro? No, están en sintonía, no por estar afinado el uno por el otro, sino por estar a un estándar mayor a la cual todos se someten. De la misma forma, 100 creyentes, cada uno fijando su mirada en Cristo, están más cercanos el uno del otro que pudieran estarlo, si se enfocaran independientemente y alcanzan una mayor comunión. ¿eh? Dios quiere que formemos un equipo, ¿no? Que las personas celebren el poder trabajar y el poder servir juntos. Hay muchas cosas que usted puede hacer solo, pero ser cristiano no es una de ellas. El amor a los hermanos es inseparable del amor a Dios, ¿no? Dice la palabra que aquel que no ama a su hermano no ha visto al Señor,
ni lo conoce. ¿Eh? Juan Calvino dijo, hay una sola manera de amar a aquellos que nos odian, olvidándonos de considerar sus malas intenciones y percibiendo la imagen de Dios en ellos que nos impulsa a amarles. ¿Eh? Eh, no estamos en una competencia. Esta no es una carrera de quién es más grande, quién es mayor. Se trata de unir y una persona espiritual es una persona que no es conflictiva, sino es una persona que busca la comunión y el compañerismo, ¿no? Que el Señor te dé la gracia en donde te muevas, ¿eh? No permitas que ninguna división afecte tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque el compañerismo y la comunión es vital y es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Número 5, número 5 y último, ¿m? Adoración. ¿M? Adoración. La iglesia se reúne como familia con su Padre en adoración, confesión y gratitud, así como para dedicarse al servicio y la oración, ¿no? Hechos 2:42, perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones y alabando a Dios. Y esto es clave. Yo tengo que definir como plantador de iglesias el contenido y el estilo de culto, ¿no? Las reuniones se tienen que planificar según la intención, ¿no? Hay reuniones evangelísticas, hay reuniones de oración, hay reuniones de enseñanza. Cuando nosotros iniciamos los primeros tiempos en la iglesia, nuestras reuniones eran de evangelismo, ¿no? Porque teníamos que ganar gente y hacíamos cultos de avivamiento y campañas y todo, pero después tuvimos que modificar muchas cosas. Entonces, necesitamos presentar y analizar cómo están o cómo hacemos nuestras reuniones. A veces tenemos algún modelo o algo, pero el que va a plantar iglesia tiene que tener claro de esa manera. Entonces, diseñar la reunión permite que el sembrador analice los cultos en forma específica y sistemática y que reflexione sobre las cosas que desea mantener o cambiar en los cultos de su nueva iglesia. Por ejemplo, yo debería planificar cuánto tiempo debería durar la reunión, ¿no? Debería planificar. Eh, en tiempos antiguos se decía, bueno, hay que darle lugar al Espíritu Santo, ¿no? Y estábamos 3, 4 horas hasta las 11, 12 de la noche y un montón de cosas. Te voy a dar un ejemplo. Hay una iglesia que se está plantando en el centro de Monte Grande y ellos tienen reunión en el centro de Monte Grande los domingos a la mañana. Y si vos vas, por ejemplo, al centro de Monte Grande los domingos a la mañana, no hay absolutamente nadie, porque es céntrico, céntrico. Si vos querés predicarle a alguien, si vos querés evangelizar a nadie, no hay nadie, pues está todo cerrado. Entonces, cuando yo fui, les recomendé y les dije, tendrías que ver a ver qué día y en qué horario poder hacer las reuniones. Entonces me decía él no, porque hay algunas personas que solo pueden el domingo a la mañana y entonces, como somos poquitos y todo, entonces yo les daba este ejemplo. Es como que si los peces hay pique a las 5 de la tarde, pero vos tenés el bote y los marineros que te van a ayudar, los tenés a las 10 de la mañana donde no hay un pez y no vas a pescar absolutamente nada. Entonces vos salís con tu bote y con las personas que te van a ayudar a pescar en ese horario y no vas a pescar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente no puede venir y porque hay impedimentos respecto a eso. Entonces, un plantador de iglesias debe evaluar qué día hacer reunión, qué horario hacer reunión,
porque lo importante es que la gente se salve y que la gente pueda ir a la reunión, porque ¿de qué sirve que nosotros pongamos un día de reunión que la gente no pueda llegar? Yo te doy un ejemplo particularmente. Nosotros los domingos tenemos reunión 18:30 horas, ese es nuestro horario. En verano lo cambiamos a las 7 de la tarde, aunque haga calor, pero es un horario que nos ha funcionado porque a la gente le sirve, sobre todo los que se levantan al otro día temprano. Y los días miércoles tenemos a las 7:30, por ejemplo, porque toda la gente viene de trabajar. Entonces, si yo dijera, bueno, quiero hacer la reunión más temprano, la gente no llegaría, ¿no? Entonces, este tema de la reunión es importante. Entonces, con tu liderazgo reflexionás sobre la adoración de la iglesia. El propósito es reconocer la percepción. Por ejemplo, he ido a iglesias donde es todo adoración, ¿no? Todo, pero toda adoración. O sea, la reunión dura 1 hora y media, 2 horas y es todo adoración ahí. O he ido a lugares donde son todos coros. Ahora, ni está bien ni está mal. Cada persona debería analizar y debería ver de qué forma estructurar la reunión. A veces pasa que nosotros le damos a una persona, por ejemplo, para que cuente un testimonio, lo cuenta mal, lo hace largo, subí al colectivo, bajé del colectivo, esto, lo otro, ¿no? Y la realidad es que yo tengo que ver que ese tiempo de reunión lo tengo que aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque si hay alguna persona nueva, si hay alguien ahí, la reunión tiene que salir de la mejor manera para que esa persona pueda recibir la palabra de Dios. Entonces, existen muchos factores que afectan los estilos de adoración. Usted puede agregar otras categorías acorde a su ministerio. Por ejemplo, un momento para orar por sanidad, un momento para orar por prosperidad, un momento para invitar a alguna persona nueva, ¿no? Por ejemplo, si en una reunión no hay un llamado para una persona nueva para que acepte al Señor y todo, o sea, no sé, esa persona tiene que venir a una campaña evangelística para que acepte a Cristo, ¿no? Y se supone que yo tengo que estructurar la reunión para que la gente pueda recibir, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando era adolescente, la primera Biblia de estudio que salió fue la Biblia Thompson, ¿no? Porque fue la primera Biblia que tenía concordancia. Entonces recuerdo que uno de los líderes se compró la Biblia Thompson, entonces le tocaba dar la palabra, ¿no? En la reunión de oración. O sea, prácticamente predicó 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media, pero no predicando, simplemente dando versículos y referencias y concordancias. Hasta yo que era cristiano ya me quería ir porque era insoportable. Entonces, siempre hay cosas que en la reunión se pueden mejorar. Por ejemplo, te puedo hablar del sonido, ¿no? A veces el sonido, quizá a nosotros que somos cristianos no nos molesta el sonido y estamos acostumbrados, pero por ejemplo, una persona nueva y le volamos las orejas por el sonido. O sea, todo lo que pueda interferir en que la persona adore, reciba a Cristo, son cosas que deben ser evaluadas. Entonces, periódicamente está bueno, ¿no? Que con tu grupo o con la iglesia, con el equipo que estás trabajando, evalúes el tema de la reunión. Te voy a hacer una confesión. Yo cuando comencé a predicar, y estaba haciendo mi bachillerato en teología. Predicaba casi 1 hora y cuarto, casi 1 hora y 20.
Y uno tiene esa tendencia, ¿no? De que cuando vos vas estudiando de la palabra, como que vos querés compartir más cosas y todo. Y siempre recuerdo que me decía mi esposa, está bien la palabra, pero muy largo, Sergio, tenés que hacer algo más breve, porque yo a veces eh, me pasaba mucho tiempo en la palabra y no tomaba tiempo, por ejemplo, para ministrar, para orar por las personas. Entonces, se tiene que tener un equilibrio. Entonces, por ejemplo, hay algunas preguntas que yo tengo acá. ¿Qué tipo de adoración es apropiada para su contexto? O sea, según la gente, según las personas. Yo siempre recuerdo una iglesia en Valentín Alsina, donde tocaban todo cumbia. Era todo absolutamente cumbia. Y la gente se sentía a gusto, ¿no? Se sentía a gusto, era parte de la identidad de la iglesia y el perfil de culto y de reunión hacía que mucha gente llegara, ¿no? Y bueno, Dios le va a dar la identidad. ¿Qué tipo de música, qué tipo de tecnología van a ayudar a las personas a responder adecuadamente al llamado, en la oración, en la confesión, en la petición? Adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios, es tomar conciencia de su santidad, el sustento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por la belleza de Dios, la apertura del corazón a su amor, la redención de la voluntad a su propósito, y todo esto se traduce en alabanza, la más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo y el pecado original. Evangelismo no es la meta final de la iglesia. Ese lugar lo ocupa la adoración. El evangelismo solo existe donde no existe la adoración. O sea, ¿para qué nosotros le predicamos a las personas? ¿No? Para que se conviertan al Señor, para que adoren al Señor, para que busquen al Señor. Entonces, eh, cuando hablamos del funcionamiento de una iglesia saludable, y resumo para que después puedan, si tenemos unos minutos para que puedan hacer preguntas. Entonces, número uno, hablamos de la proclamación, evangelismo, ¿no? Segundo, enseñanza, donde las personas son formadas en el carácter, en la conducta, en sus hábitos, donde le enseñamos a la gente a que integre su fe en todos los aspectos de su vida. Tercero, que aprendan a servir, que entiendan que Dios tiene un propósito, que tiene un llamado, que tienen dones, ¿no? Y cuando el creyente sirve, está cumpliendo su propósito. La comunión, que es lo que nos mantiene unidos, trabajar juntos, sentirte parte de la familia de Dios. Muchísimos jóvenes y adolescentes, más allá de todo lo que los impacta y los afirma es ser parte de la familia, es ser parte de un lugar donde te quieren, donde te aman, donde podés llorar juntos, donde tenemos compañerismo. Y cuarto y último, entonces sería la adoración, ¿no? Lograr que la gente adore al Señor, que las personas tengan una comunión con el Señor. Entonces, para finalizar, vimos, ¿no? Cuatro fundamentos vitales de una iglesia saludable y vimos 5 funciones vitales de una iglesia. Una iglesia que funciona se debería ver de esta manera y es una iglesia que va a ser plantada, que va a crecer y que va a dar mucho fruto. Bien, bueno, hasta acá mi exposición. Eh, no sé si damos espacio para las preguntas. Sí, pastor, sí. Así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer, en el aspecto que sea, quizá la visión, el liderazgo, los recursos o alguna de estas áreas que estuvimos viendo, eh, podemos conversar y me pueden preguntar, por favor.
Pregunten, hermanos, el que quiera hacer consultas dentro de lo que es la enseñanza. Igualmente estuvo muy claro, pastor. Ujú, Las 5 funciones vitales de la iglesia. ujú. em, ¿Y qué pasaría si no hay 5 funciones vitales? O sea, supongamos que es una iglesia que se abre los domingos nada más para la prédica y ya está, nada más. ¿Qué Claro, pasaría bueno, con una iglesia es así? una iglesia que no va a crecer, que no va a desarrollar liderazgo, porque por ejemplo una iglesia que no sirve o que no tiene lugares para servir es una iglesia que no se desarrolla, ¿no? Y ahí hablamos del peligro, ¿no? Del pastor que hace todo. O sea, para poder crecer saludablemente necesitamos tener estas cinco áreas. Por supuesto, en la dinámica de la iglesia que se va plantando siempre hay que ir ajustando, ¿no? Y por más que pase el tiempo, a veces reforzar la enseñanza, el evangelismo, a veces la iglesia predica bien todo, pero de comunión no hay nada, ¿no? La comunión es un aspecto muy fundamental porque muchas iglesias a veces se llenan de gente rápido, pero después hay peleas, conflictos, se separan, se dividen. Entonces es un área que hay que estar velando y estar atento a eso. El enemigo Pastor, siempre quiere dividir. Sí, sí, buenas noches. Le hago una pregunta. sí. Yo conozco una iglesia donde ellos tienen reuniones nada más que los días domingos, pero Ujú. durante la semana tienen muchas tareas, reuniones de Sí, caballeros, de damas, oraciones, y eso cómo está visto. sí, o sea, es bueno porque, o sea, trabajan de una manera diferente, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que la dinámica de la población ha cambiado mucho, por lo menos lo que es Latinoamérica. Te digo más, las personas antes que estudiábamos Instituto Bíblico, estudiábamos 2 veces por semana. Antes de que yo estudiara Instituto Bíblico, había personas que estudiaban 4 veces a la semana el Instituto Bíblico, se podían congregar. Vos, las iglesias, te estoy hablando de 25 años atrás, 30 años atrás, tenías culto martes, jueves, sábado, domingo, de lunes a lunes, pero la dinámica de vida de la gente, de la población ha cambiado mucho. Entonces, no toda la gente puede llegar a la reunión, entonces se reúnen en lugares pequeños, en casas de oración. Lo importante es que la iglesia haga su trabajo, ¿no? Si hace reuniones caseras, por ejemplo, nosotros tenemos reunión de departamentos, tenemos 2 reuniones generales, miércoles y domingo, pero después tenemos todas las actividades de las áreas y eso ayuda en la enseñanza, en el servicio, en la comunión. O sea, no hay una estructura. Lo malo es lo que decía la pastora Cristina, cuando la iglesia no hace nada durante la semana y solamente abre el domingo. Entonces, la gente simplemente religiosamente va el domingo y no hace absolutamente nada. No se predica, no hay comunión y mucho menos servicio. Pero sí, hay muchos modelos de iglesias. Conozco iglesias que se están plantando, por ejemplo, en un bodegón, en un restaurante. Entonces ellos tienen, a veces por Zoom o por internet, tienen sus reuniones y el domingo a la mañana alquilan un restaurante, un café o algo y comienzan ahí. Eh, o sea, toda iglesia en su inicio tiene esa dinámica. No sé si respondo bien la pregunta. Sí, sí, para mí perfecto. Muchas gracias por Ah, sacarme la inquietud. bueno, gracias Pablo, bendiciones. Bendiciones, pastor. No sé, pastor, si usted en algún momento va a hablar, pero con relación al número tope de una iglesia, ¿no? O sea, ¿cuál sería como una iglesia saludable? Si hay una cantidad o... eh,
Es que a veces, no sé si por ahí lo va a tratar al tema, ¿no? Pero cuando por ahí hay iglesias que los pastores tienen tantos miembros que no conoce a Claro, nadie, casi nadie, a 100 conoce, los otros miles no los conoce, o sea, si claro, en algún momento va a tratar. hay muchos modelos de iglesia. Eh, Está, por ejemplo, lo que vos decís, lo que es la mega iglesia, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la sesión siguiente del tipo de iglesias, ¿no? Hay iglesias satélites con anexos y hay una mega iglesia. La mega iglesia tiene aproximadamente unos 30 años más o menos, porque antes no había iglesias tan grandes, pero más de 20 y pico de años ya empezaron a haber iglesias. Te doy una estadística, por ejemplo. Las iglesias de capital se llenan con personas del el conurbano bonaerense. O sea, muchas envían micros y todo y lo llevan a capital. Entonces, cuando hablamos del el evangelismo, no se está haciendo como un evangelismo efectivo en la capital, porque bueno, la gente trabaja en los edificios y todo. Pero, por ejemplo, una iglesia que tiene 40, 50 personas, tranquilamente puede abrazar un proyecto ya de plantación de iglesias, según la visión del líder, del pastor. Pero ¿qué pasa? Cuando una iglesia empieza a crecer y no desarrolla sus líderes y no le da espacio a los líderes que van creciendo, lo que pasa es que se dividen. ¿No? Porque, por ejemplo, hay momentos de que ya hay muchos predicadores y muchos pastores y muchos líderes y están todos peleando ahí a ver quién predica el miércoles o quién predica el domingo y todo, cuando se podría abrir una nueva obra. Por ejemplo, hace varios años hice una reunión con todos mis pastores asistentes y les pregunté a ellos quiénes tenían la visión de quedarse a trabajar con nosotros y quiénes tenían el llamado y el anhelo de salir al ministerio. Bueno, algunos me abrieron su corazón y bueno, y nosotros los apoyamos. Y a través de ellos y con ellos plantamos iglesias. O sea, no es sano que se amontonen todos los líderes en una iglesia, porque tarde o temprano se termina dividiendo. Conozco, o sea, el pastor no tiene que levantarlo antes ni tampoco levantarlo después, tiene que buscar el momento justo. Y hay personas que tienen liderazgo y todo, y que bueno, que sería saludable de llevarlos a plantar iglesias. Miren, la mayoría de las denominaciones están retomando la visión de plantación de iglesias. ¿Saben por qué? Porque se están debilitando y se van muriendo espiritualmente. Entonces las iglesias que tienen muchos años, van declinando, perdiendo miembros, se va desgastando, pero la plantación de iglesias sirve en todas las áreas, en lo que es ganar gente para Cristo, discipular y levantar líderes. Así que yo diría, Cristina, más o menos un número de 40, o sea, cuando ya una iglesia está fuerte, así, 40, 50 personas, y cuando una iglesia planta una iglesia, no es que la debilita, la fortalece. Fortalece su liderazgo y se renueva. Es como una transfusión de sangre, ¿no? Que uno dice, bueno, doy y me debilito. No, no, cuando vos sembrás nuevas iglesias, esa iglesia crece, se afirma y madura un montón. Así que si hay algo que nosotros hemos hecho para luchar con el estancamiento y todo, es formar líderes y plantar iglesias. Es clave eso. Si no, entras en un declín y te vas muriendo, te vas estancando. Contestada mi pregunta, Sí. gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, pastor, Bien, vamos todavía. hacemos una oración y Sí, sí, pastor, ¿puedo oramos. hacerla? Sí, 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 oramos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos.
por aquellos, Señor, que están abriendo sus corazones para que podamos crecer, para que podamos avanzar. Señor, oramos por esa iglesia saludable. Queremos ser, Señor, esa iglesia saludable, Señor, que predique, que enseñe, que sirva, que tenga comunión para que podamos adorarte. Señor, te pido por cada encargado de obra, por cada pastor, por cada líder, Señor, que todo lo que hemos aprendido en este tiempo nos sirva de manera práctica para que podamos crecer y podamos avanzar. Señor, si vos estás poniendo en el corazón el plantar una iglesia o ser parte de una plantación de iglesia, Señor, encendé el corazón, Señor, así como encendiste el corazón de Nehemías, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a apoyar y a servir donde vos nos pongas. Señor, bendecimos este tiempo. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. De paso, quiero decirles que voy a pasar al grupo el formulario de esta tercera sesión. Después se los estoy pasando. Bendecimos a todos los hermanos que están por YouTube también, ¿sí? Y que están siguiendo estas clases. Que Dios les bendiga y bendiga a sus iglesias. Que realmente el sentido de estas clases es que haya una madurez y un crecimiento en todos los lugares en donde hay alumnos del instituto. Que Dios les bendiga a todos. Vayan a descansar. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Muchas Muchas bendiciones. bendiciones. Dios los bendiga.